Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver un ejercicio de dilatación temporal correspondiente al tema de relatividad especial que muestra una situación muy poco intuitiva, después de haber leído el temario de relatividad, obviamente, y en el cual vamos a tener que hacer uso de las transformaciones de Lorentz. Entonces, antes de comenzar, una cosita que quería decir es, este vídeo va a estar dentro de la lista de reproducción de curiosidades. El motivo es, pues, por lo que acabo de decir, porque lo que vamos a ver haciendo este ejercicio o este problema, pues es un contraejemplo a la situación típica que en muchos vídeos de YouTube, que sobre todo son dentro del temario de aquí de España, de segundo de bachillerato es el curso de antes de la universidad, y como se acerca la selectividad o la EBAU, que se llama ahora, pues el último mes de clase pues suelen repasarse todos los conceptos que se han ido dando a lo largo del curso, son más que nada tutorías, y en concreto en la asignatura de física pues se ven ciertas cosillas pues así un poco para salir de la rutina del cálculo y ver que la física pues tiene cosas, por decirlo de alguna manera, muy alucinantes. Un ejemplo de ello pues es la dilatación temporal. Entonces, en muchos ejercicios dentro de este ámbito, de esta situación, pues son ciertos los resultados de los vídeos que hay por YouTube y de los libros y tal, yo no digo que no, pero pueden dar a confusión por sobresimplificar los problemas. Así que en este vídeo pues vamos a tratar de ampliar un poquito más el horizonte de lo que es la dilatación temporal. Y ya, pues para quien le surja alguna duda, deciros que tengo una lista de reproducción con 30 vídeos o por ahí, que seguiré ampliando en un futuro, pero bueno, de momento son los que tengo, de relatividad especial. Entonces, si os quedáis con dudas o con ganas de más, pues bueno, yo iré de todas formas haciendo alusión a algún capítulo en concreto en el que los ejemplos que vaya poniendo en este vídeo, pues ya los tenga tratados con anterioridad en el canal. Así que bueno, vamos a comenzar viendo un ejercicio típico de dilatación temporal que nos dice lo siguiente. Nos dice que nosotros, que vamos a ser un sistema de referencia, vamos a denotarlo como de color verde, estamos en la Tierra, en algún lugar de la Tierra, y se nos presupone quietos. Ya sabemos que la Tierra gira, que se mueve y tal, pero bueno, esto, o sea, siempre, como digo, al principio cuando se ven estas cosas, pues hay que sobresimplificar todo esto, pues porque si no, pues no se puede aprender. Entonces, nos dicen eso, un sistema en reposo de color verde está en la Tierra quieto, y luego hay otro sistema de color azul, y aparte vamos a ponerle una prima en todas las magnitudes que queramos asociar a este sistema de referencia, que es un astronauta que se está moviendo en una cápsula o en una nave espacial dando vueltas alrededor de la Tierra a una velocidad que es el 80% de la velocidad de la luz. Por eso se pone aquí 0.8 c. Esto es algo muy común y es en relatividad usar para, sobre todo las velocidades, porcentajes de la velocidad de la luz. Porque ahora veréis cuando desarrollemos los cálculos, pues que esto sobresimplifica mucho luego la resolución de los problemas. Y la pregunta que nos hacen es que después de un periodo de 3 años medido por el astronauta que está en la nave dando vueltas alrededor de la Tierra, a esta velocidad increíblemente alta, se quiere saber cuánto tiempo o cuál es el intervalo de tiempo que ha medido el señor o la señora, en definitiva el sistema de referencia, que está quieto en la Tierra. Así que bueno, para comenzar a resolver este ejercicio, que es muy fácil, pues lo que primero hay que hacer es definir lo que se llaman los parámetros relativistas. Uno es beta, que es la velocidad dividido entre la velocidad de la luz, o sea, la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia, que es esta v. Generalmente, y yo en la lista de reproducción de relatividad, a las velocidades relativas, en vez de v, las llamo con una u. Pero aquí, como no hay otro objeto que se esté moviendo, pues da igual. O sea, vamos a utilizar la v y no pasa nada.
Entonces, bueno, pues el parámetro beta es la velocidad dividido entre la velocidad de la luz. Pues si la velocidad es 0.8 c, voy a hacer el cálculo por aquí abajo, pues tenemos 0.8 c, al dividirlo entre la velocidad de la luz, pues esta c la quitamos y luego, pues bueno, 0.8, que es lo que tengo aquí puesto en forma de fracción y como un número decimal, pues esto es 8 entre 10 y aquí, pues bueno, podemos simplificar, la mitad son divisibles por 2, pues 8 entre 2 es 4 y 10 entre 2 es 5. Así que 0.8 es 4 quintos. Podemos usar cualquiera de las dos, es indistinta, pues según más nos convenga. Así que este, pues en concreto veis que es una utilidad de utilizar unidades en las que aparezca, sobre todo para la velocidad, por ahí, o sea, que sean un porcentaje de la velocidad de la luz. Pues porque ya simplemente el parámetro beta, pues se cancela esta c con la c de aquí dividiendo y nos da un número que además daos cuenta que es adimensional. O sea, este número, este 0.8 no tiene, o el 4 quintos, no tiene unidades de nada, ni de longitud, ni de velocidad, ni de tiempo, de nada, de nada. Porque aquí tenemos que beta es una velocidad entre otra velocidad, porque la velocidad de la luz no deja de ser una velocidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se cancelan las unidades y nos queda un número que es adimensional. Y con el parámetro gamma, pues pasa exactamente algo parecido. El parámetro gamma viene definido como 1 entre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, donde beta es v entre c. Y pues nada, aquí para calcular este número, pues lo tendremos que sustituir, pues aquí ya lo he hecho directamente, pero bueno, voy a hacerlo. Gamma, pues es 1 entre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, pues beta al cuadrado es 0.8 al cuadrado y eso es 0.64. Entonces, 1 menos 0.64, esto es 0,36. Y la raíz de 0,36 es 0.6. Entonces, aquí pues podemos hacer exactamente lo mismo que antes, podemos dejarlo en forma de fracción o como número decimal. Aquí tenemos 1 entre 6 entre 10, por lo tanto este 10 sube multiplicando, o sea, sube arriba y nos queda 10 entre 6, podemos dividir y entre 2, arriba y abajo, y nos queda 5 tercios. Y 5 tercios pues es 1.6, que es lo que tenemos aquí. Y otra vez igual, este parámetro es adimensional, pues porque beta no tiene dimensiones y el resto de cosas que intervienen a la hora de calcularlo pues son números. Por lo tanto, gamma también es un parámetro adimensional. ¿Cuál es la ventaja de definirlos así de forma adimensional? Pues que no vamos a tener que cambiar las unidades al sistema internacional ni nada. Si nos dan el tiempo en años, pues nosotros haremos los cálculos con estos números y el resultado que nos dé seguirá estando en años. Porque las unidades de estos parámetros que no tienen, pues no modificarán las unidades de tiempo en concreto en este problema. Así que vamos a poner ya la solución a este problema de aquí, que es que generalmente suelen dar una fórmula que es esta de aquí. Esta fórmula, como os decía antes, pues voy a ir haciendo alusión a los vídeos de la lista de relatividad que ya tengo grabados, pues esta fórmula se obtiene de las transformaciones de Lorentz cuando consideramos sistemas que no se están moviendo, sino que están quietos y solo pasa el tiempo. En concreto, para el sistema verde, porque el sistema azul sí que se mueve. Entonces, vamos a ver en un momentito de dónde sale esta fórmula, que no me cuesta nada. Y bueno, pues estas son las transformaciones de Lorentz para el sistema verde, ¿de acuerdo? Para un sistema que se considera está en reposo. Sería el sistema azul, el sistema prima, el que se está moviendo respecto al sistema verde. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Bueno, para empezar que no necesitamos la ecuación de la posición, así que voy a borrarla. Y aquí pues podemos marcar dos eventos en el espacio-tiempo, uno final y uno inicial. Pues vamos a llamar al final el evento B, entonces habrá que poner una B aquí en cada una de los
de las coordenadas y vamos a poner otra ecuación aquí debajo exactamente igual, pero con el evento inicial que vamos a llamarlo pues el evento A. Entonces, ¿qué quiere decir esto del evento? Bueno, pues para los que ya hayáis visto el tema de relatividad, los eventos son puntos en el espacio-tiempo. Es igual que cuando ponemos un punto en el espacio con coordenadas x, y z. Lo que pasa es que en el espacio-tiempo tenemos que añadir un instante, un momento del tiempo, y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en un espacio de 4 dimensiones. Entonces, ¿dónde están posicionados el evento A y el evento B? Pues estos dos eventos están en el sistema prima. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las coordenadas del evento A y del evento B son el origen de coordenadas del sistema prima y lo único que cambia es pues que el evento A obviamente tendrá un tiempo inicial y el evento B tendrá otro tiempo final. Entonces, si restamos estas dos ecuaciones, esto repito, voy a hacerlo ahora de forma rápida para no entretenerme mucho en este vídeo, pero si queréis verlo en detalle, en más profundidad, pues vais al vídeo de la lista de relatividad de dilatación temporal y ahí me explayo y comento hasta la paradoja de los gemelos, o sea, me tiro un buen rato dejando claro qué es todo esto. Entonces, al restar estas ecuaciones, pues aquí lo que tenemos es C sacamos factor común a C, tenemos T en B menos T en A, y aquí al otro lado del igual, pues podemos sacar factor común a gamma, y una cosa muy importante, que es lo que os estaba diciendo antes, es que como las coordenadas espaciales del evento A y del evento B son las mismas, que es la posición del sistema O', del sistema azul, pues claro, el origen de coordenadas en el sistema azul, su propio origen de coordenadas está en el 0, 0, 0, en 3 dimensiones, tanto en el evento B como en el evento A. Por lo tanto, esta X pues va a ser el 0, o sea, los 3 ceros espaciales, aunque bueno, aquí estamos solo en la coordenada X, lo estamos haciendo en una dimensión para simplificar, bueno, pues un 0 en X y aquí también, tanto en el evento A como en el evento B. Por lo tanto, aquí al restar esto, pues nos queda C por T en B' menos T en A'. Y ya tenemos la ecuación. Como una resta de tiempos, pues es un incremento en esta coordenada, pues C por incremento de T es igual al factor gamma por C incremento de T prima. Y aquí, bueno, lo que se hace es quitar las Cs y ya pues tenemos esta ecuación, ¿vale? Entonces, esta ecuación, que no deja de ser cierta, pero para este ejemplo concreto, para casos muy concretos de dilatación del tiempo, lo que nos dice es que siempre que haya dos sistemas de referencia y uno se esté moviendo respecto al otro, pues cuando queramos calcular los incrementos de tiempo, pues aplicaremos esta fórmula. Entonces, sustituimos los datos que tenemos aquí, que es el factor gamma es 1.6, pues lo multiplicamos por el tiempo que mide el astronauta que está aquí dando vueltas, y 1.6 por 3, pues son 5. Como el parámetro gamma es adimensional, las unidades de t' eran años, pues nos da 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que está en la Tierra, cuando el astronauta mide un intervalo temporal de 3 años, el de la Tierra, el sistema verde, ha medido 5. O sea, ha pasado más tiempo el señor que está quieto y ha pasado menos tiempo el señor que está moviéndose. Entonces, esto es, repito, esto es una situación que es cierta, pero que puede causar confusión, porque no en todos los casos en los que hay un sistema que está quieto y otro que se está moviendo, pasa más tiempo para el sistema que está quieto y menos tiempo para el sistema que se está moviendo. Y eso es lo que vamos a ver en un ejercicio que vamos a solucionar a continuación. Bueno, aquí lo primero que estáis viendo es que ya lo he dejado todo escrito, más que nada pues es lo que estoy haciendo en esta lista de reproducción de curiosidades, más que nada para ir un poco más rápido y no tardar tanto. Así que, bueno,
Este ejercicio o problema, pues lo que nos dice es, un estudiante realiza un examen, al comienzo exacto del examen el profesor inicia un viaje espacial a una velocidad de 0.8 c. Como veis, siguen siendo los mismos números. ¿Por qué? Pues porque con estos números la raíz cuadrada del factor gamma pues queda, entre comillas, exacta, o queda un número manejable dentro de lo que cabe. Entonces, con respecto del estudiante, y envía una señal electromagnética cuando su reloj, el reloj del profesor, marca una hora. El examen debe concluir cuando la señal alcance al estudiante. Y nos pregunta cuánto dura el examen para el estudiante y cuánto dura para el profesor. Bueno, pues aquí lo que tenemos, voy a poner un diagrama de Minkowski aquí a la derecha, pues es claramente tres eventos. Un evento A, que va a ser el comienzo del examen, un evento B, que va a ser cuando el profesor envía la señal, y un evento C, que es cuando el alumno recibe la señal y entonces finaliza el examen. Bueno, aquí igual, si no entendéis este diagrama, pues podéis ir a la lista de relatividad y ver el capítulo que se llama Diagramas de Minkowski, y allí pues explico en detalle todo esto. Para quien no lo sepa, bueno, esto no es nada, no es tampoco muy difícil visualizarlo. No es más que un sistema de referencia verde con ejes X, uno espacial y uno temporal. Lo de multiplicar al tiempo por la velocidad de la luz, pues ya sabéis que es para unificar las unidades de tiempo, transformarlas en unidades de longitud y pues poder medir distancias en el espacio-tiempo y tal. Bueno, y luego tenemos el sistema, en este ejemplo, el profesor, que viaja también en una nave espacial, y eso es el sistema azul. Aquí, pues bueno, la peculiaridad que tienen los diagramas de Minkowski espaciotemporales es que según más rápido vaya el sistema de referencia que se está moviendo, pues sus ejes más se van cerrando hacia lo que sería esta recta de color amarillo, que es un rayo de luz. Bueno, pues vamos a ir viendo unos dibujitos para que nos quede claro. Aquí pues tenemos el evento A, el comienzo del examen. Aquí tanto el alumno como el profesor están en el mismo punto. Aunque bueno, eso es una sobresimplificación, pero nos vale. Y entonces el profesor pues comienza su viaje pues moviéndose a esta velocidad y sus relojes están sincronizados en el origen. O sea, esto quiere decir que ambos dicen que el evento A en sus relojes pues es el tiempo igual a 0. Entonces, bueno, el profesor sale con su nave y tal. Y luego tenemos el evento B, que es que el profesor envía una señal. O sea, aquí ya el profesor pues ha recorrido una distancia, pues la que sea. O sea, hay una distancia que separa a los dos sistemas de referencia. Y entonces el profesor envía una señal, que es una onda electromagnética, que obviamente entonces viaja a la velocidad de la luz, cuando el reloj del profesor marca una hora. O sea, en su reloj, el profesor ha pasado una hora desde desde el evento A en el que partió su viaje y que sincronizó en 0 el reloj junto con su reloj con el del alumno. Y luego ya, pues tenemos el evento C, que es que la señal llega al estudiante y entonces nos preguntamos, pues, cuál es el incremento de tiempo que han medido ambos sistemas de referencia. Entonces, bueno, aquí el incremento temporal, pues como el tiempo en el inicio de los dos era el tiempo 0, pues el intervalo de tiempo medido pues va a ser igual a calcular el tiempo del evento C. Pero bueno, o sea, no está mal que lo pongamos así, no vaya a ser que tanta sobresimplificación y al final cometamos un error. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer aquí lo primero? O lo que se debería hacer si tuviéramos tiempo en un examen. Pues es hacer una tabla con los datos que tenemos. Aquí en las filas vamos a marcar el sistema O verde que vamos a considerar en reposo, porque es lo tradicional, es como en el ejemplo que hemos visto al principio del vídeo. Siempre se considera el sistema en reposo, pues el sistema que no tiene prima. Y luego, en la segunda fila, pues vamos a considerar el sistema que se está moviendo, que obviamente es el profesor, y este pues le vamos a poner en azul y, repito, pues con el símbolo de la comita aquí. Y luego en las columnas, pues vamos a tener los diferentes eventos, el evento A, el evento B y el evento C,
diferenciando entre las coordenadas temporales y las coordenadas de la posición. Entonces, pues claramente en el evento A tenemos que todas las coordenadas son 0, porque los relojes están sincronizados, el del alumno y el del profesor, o sea, ambos marcan el 0 en el inicio del examen, y pues la posición, por estar en el mismo punto ambos, pues también es 0 en cada uno de los dos sistemas de referencia. Luego, en el evento B, ¿qué es lo que conocemos? Pues vámonos un momento aquí arriba al dibujo, pues que el tiempo que ha pasado en el sistema de referencia azul, en el del profesor, cuando envía la señal, pues es de 1 hora. Por lo tanto, el tiempo en B' es 1 hora. Lo que pasa que aquí, como es costumbre multiplicar por c al tiempo, por la velocidad de la luz, pues c por 1, pues es c. Pero vamos, aquí en realidad lo que va es un 1 multiplicando, ¿vale? Y no os preocupéis por las unidades, porque va a pasar algo similar a lo del principio del vídeo, que es que nos van a ir quedando los datos que no conocemos en función de la velocidad de la luz, pero bueno, eso pues lo único que nos está diciendo es que estamos midiendo el problema en unidades de velocidad de la luz. Pues según el valor que le demos a la velocidad de la luz, nosotros le damos un valor, multiplicamos por el número que tenga al lado y eso es lo que nos da lo que queremos saber. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Pues que nada más que vamos a tener que cancelar la c a ambos lados del igual y lo que vaya aquí multiplicando a c, pues eso será el tiempo. Sin embargo, ahora vais a ver que para las coordenadas espaciales va a aparecer también por ahí la velocidad de la luz y ahí pues tendríamos que hacer lo que os digo, pues sustituimos c por lo que valga, pues si estamos en unidades naturales, pues por 1 y medimos en unidades naturales, que son las de Planck. Y si c está en metros por segundo, pues multiplicamos a lo que vaya con c pues por 3 por 10 elevado a 8 y el número que nos dé, que claro, será un número enorme. Esto ya es a gusto del consumidor, se pone así, pues más que nada pues para poder hacer tablas, pues porque si tuviéramos que escribir números con cantidades exponenciales que no pudiéramos simplificar, o sea, en vez de poner, por ejemplo, para la luz 3 por 10 elevado a 8, pusiéramos los 299 millones con no sé cuántos que es, pues claro, ya nos quedamos sin sitio. Y iba por el evento C. El evento C, el evento B, me queda una cosa por señalar. En el evento B sabemos que el tiempo del profesor marca 1 hora y también que la posición en X del evento B, pues como el evento B es que el profesor envía la señal, pues estamos en el sistema de referencia del profesor. Por lo tanto, la posición de él mismo es el 0 en esta coordenada. Vámonos un momento al diagrama de Minkowski, que lo vamos a ver mucho más fácil. Si el profesor está yendo del evento A por esta línea azul, por aquí, hacia el evento B, pues ¿dónde está el evento B? Bueno, pues el evento B está claramente en una posición para el sistema verde en X y en una posición en el tiempo, o sea, esto sería, este de aquí sería XB y esto de aquí C por T en B para el sistema verde, las coordenadas del evento B, pero para el sistema prima, pues como estamos, el evento B está en el propio sistema prima, allí hay que tener en cuenta que, claro, que por ejemplo el eje espacial yo lo he dibujado para el evento A, pero bueno, para el evento B sería una línea paralela que a esta X de aquí, pero que partiría del punto B, ¿vale? Este sería X', pero medido en el evento B y el rayo de luz tendría que ir entre medias de los dos aquí, ¿vale? Pero bueno, aún así, esto lo que quiere decir es que si nosotros proyectamos el evento B en el eje X', pues está en el 0, ¿vale? Por ejemplo, si el evento B estuviera aquí, pues para saber las coordenadas en el sistema prima, pues tendríamos que trazar una paralela al X' para saber el punto en el eje temporal y una línea paralela
al eje temporal para saber la coordenada espacial. Esta sería xb, si este fuera b, el evento b, y esta de aquí, c por t en b. Pero como el evento b, repito, es el propio sistema, está dentro del propio sistema prima del profesor, porque es cuando el profesor desde su propio sistema de referencia envía una señal, pues entonces proyectar este evento b con una línea paralela a la temporal sobre el eje espacial, pues acabamos en el 0. Por lo tanto, la coordenada espacial del evento b en el sistema prima, xb', es igual a 0. Y la coordenada temporal, pues es el valor del tiempo que tenga aquí. En concreto, pues habíamos dicho que era 1 hora. Entonces, vamos a ir con el evento c. Pues el evento c no sabemos el tiempo que miden cada uno de los dos sistemas, porque esa de hecho es la pregunta. Y tampoco sabemos la posición del profesor. Sabemos la del alumno, porque como el evento C es que el alumno recibe la señal, pues claro, el evento está en la posición en la que está el alumno. Y el alumno está en el 0 de su propio sistema de referencia. ¿Vale? Podemos volver a subir arriba. Pues aquí igual, o sea, el evento C, este de aquí, pues está en el tiempo del sistema verde en el que esté este punto, pero proyectado sobre su eje X, pues está en el 0. Muy bien, pues ya visto todos los datos del ejercicio, pues lo que tenemos es que pasar a calcular los parámetros relativistas. Pues en este caso coinciden con los del ejercicio anterior, por lo que os digo, porque justo estos números pues hacen que el factor gamma pues sea un numerito muy fácil y el factor beta pues también. Entonces aquí al lado tenemos las transformaciones de Lorentz, las coordenadas del sistema en reposo en función de las del sistema en movimiento y viceversa, que veis que tienen simetría. Esto pues podéis verlo en el capítulo de la lista de relatividad de transformaciones de Lorentz. Allí deduzco todas estas fórmulas, no las planto y digo que estas son, sino que esto se deduce, se puede deducir mediante la lógica. Y nada, pues ya nos tenemos que poner a calcular, pues en concreto, como del evento A sabemos todo, aquí tenemos todos los números que son 0, pues pasaremos a calcular los números del evento B que no sabemos. Pues estos son en concreto el tiempo del sistema verde, o sea, del alumno, y la posición del alumno. Así que, como queremos saber números que son coordenadas del sistema verde, del sistema O, pues utilizaremos las transformaciones de Lorentz que nos dan esos números. Ahora vamos a ver, utilizar cualquier transformación de Lorentz es indistinta, pero si utilizáramos estas otras, pues tendríamos que hacer operaciones elementales entre filas hasta que lográramos despejar el número que queremos y aquí, sin embargo, pues ya lo tenemos despejado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir siempre a lo fácil. Pero esto que es una duda que a muchos alumnos les supone, que es ¿qué transformación de Lorentz uso? Pues, hombre, siempre va a haber una que ya el número que tú quieres calcular está despejado, pues usa esa. ¿Que puedes usar la otra? También, pero claro, para luego despejar el número que quieres buscar, pues tendrás que ponerte a restar, a multiplicar por cosas a cada una de las filas y sumarlas o restarlas hasta que logres despejarlo. Entonces, nos vamos a calcular las coordenadas del tiempo, pues simplemente, pues donde hay una t, pues ponemos una b debajo, simbolizando que estamos calculando esa coordenada del evento b, y donde la x, pues igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que teníamos que xb' era 0, porque el evento b era el sistema de coordenadas del profesor. Entonces, él está en su propio sistema de coordenadas, no tiene distancia respecto al mismo, por lo tanto, xb' es 0. Entonces, este término se anula, nos queda esto de aquí, y esto implica que c por t en b es igual a gamma por c en t b'. Como c por t b' es c, o sea, el tiempo en b' es 1, pero multiplicado por c, pues es c. Pues aquí sustituimos esto de aquí por una c, por una velocidad de la luz, y despejamos este número. O sea, la coordenada temporal multiplicado por c del evento B en el sistema O. Y otra cosa que quiero comentar es esto, generalmente cuando se hacen ejercicios
la obsesión de los alumnos es enseguida sustituir por un número para obtener un resultado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Creo que eso es uno de los grandes fallos que tiene el sistema educativo, que es, de alguna manera, hacer entender al alumno que el objetivo de resolver el problema es encontrar un número. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el refuerzo positivo que obtiene el alumno al resolver el problema, pues es ese número. Por lo tanto, cuando un alumno resuelve un problema, su objetivo principal es obtener el número que es el resultado del problema, y cuando lo obtienes, pues claro, sientes la gratificación de que has hecho bien el problema. Pero claro, eso tiene el problema de que rara vez se dan simultáneamente esta circunstancia junto con la de que el problema se entiende. O sea, se ha entendido en profundidad cuál es la situación que nos estaba haciendo ver el problema. Precisamente porque el refuerzo positivo está en la obtención de un número y no en entender el marco o la situación en contexto que estamos tratando. Por eso tengo una fijación, que ya lo habréis visto si veis mis vídeos, que es que yo no rara vez utilizo ejemplos numéricos, siempre dejo los resultados con letras. ¿Por qué? Pues porque considero que, por lo que os estoy diciendo, que así se entiende muchísimo mejor el problema y no nos desconectamos de él una vez ya hemos encontrado un número. O sea, el no sustituir numéricamente nos obliga a estar todo el rato pendiente de qué resultados hemos obtenido y qué relación tienen unos con otros en función de parámetros o variables del propio problema. Entonces, finalizado este paréntesis, pues bueno, nos quedaba calcular la posición del evento B en el sistema O, pues igual, utilizamos la coordenada, o sea, la transformación de Lorentz, está aquí, la que está ya despejada, la coordenada que queremos saber. Aquí igual, como xb' es 0, pues lo quitamos y aquí nos queda pues gamma beta por el tiempo en B. Como c por el tiempo en B es c, la velocidad de la luz, pues xb nos queda que es un resultado muy parecido al tiempo, pero multiplicado por c. O sea, multiplicado por beta, quería decir, que es la diferencia entre los dos. Entonces, pues nada, ya habríamos encontrado las coordenadas del evento B en el sistema O. ¿Que queremos saber el número en concreto? Pues bueno, pues sustituimos. Pues en concreto nos vamos, si queremos saber el tiempo concreto, pues aquí cancelamos C a ambos lados del igual y pues gamma. ¿Cuánto era gamma? 1.6, pues el tiempo en B ha pasado 1 hora, punto 6. Ya sabéis que ese punto 6 no son minutos, sino que es en decimal. Para ir a minutos habría que hacer un cambio de una conversión de unidades al sistema hexadecimal. Y aquí, en la coordenada espacial, pues según en las unidades en las que estemos midiendo C. ¿Estamos en metros por segundo? Pues sustituimos esta C por 3 por 10 elevado a 8, que esto es una aproximación, o por el número en concreto de la velocidad de la luz. Sustituimos gamma, que es 1.6, y beta es 0.8, y el número que nos dé. Nos va a dar un número inmensamente grande, obviamente, porque el profesor se está moviendo a un 80% de la velocidad de la luz, entonces en una hora para él o para el sistema verde en 1 hora, punto 6, pues claro, habrá recorrido una distancia en metros, pues súper grande. Y aquí un poquito más para abajo, pues bueno, podemos comprobar, una vez hemos encontrado estos números, o sea, el tiempo en B para el sistema O, para el alumno y la posición, pues podemos, esto, pues bueno, en un problema no te vas a poner, porque necesitas hacerlo rápido, no te vas a poner a hacer estas cosas, pero para que veáis que es coherente, que si yo cojo las transformaciones de Lorentz del sistema del profesor, del que se está moviendo, y sustituyo estos números que he obtenido, pues obviamente me da lo que yo ya sabía, que es que el tiempo en B' es C. Si cancelo esta C, pues aquí me queda un 1, que es 1 hora. Y la posición en B, pues en el sistema prima, pues me queda 0. Aquí podéis pararos si queréis, podéis pausar el vídeo y ver el cálculo detenido. Entonces, ya lo siguiente, pues es calcular las coordenadas del evento en C. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a servirnos, porque si no, no hay forma de resolver este problema, pues nos faltarían datos.
vamos a saber que, vamos a servirnos de que nosotros ya sabemos que en la teoría de la relatividad especial la velocidad de la luz es constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues si vamos otra vez al diagrama de Minkowski, pues nosotros sabemos que ambos sistemas de referencia tienen que medir la misma longitud para la luz. En concreto me refiero a esta longitud, o sea, la distancia que recorre del evento B al evento C, aunque nosotros de los datos que nos vamos a servir son de los del sistema verde. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros sabemos que el incremento de posición de B a C y el incremento en tiempo de B a C, pues eso tiene que ser la velocidad de la luz, porque es un rayo de luz lo que estamos midiendo, o sea, la entidad que va de B a C es la luz. Por lo tanto, esto significa que C tiene que ser igual al incremento en X dividido entre el incremento de tiempo. Vamos a usar, como decía, las coordenadas del sistema verde. Esto también sirve para la del azul porque es la luz y es igual para los dos. O sea, esto tiene que ser también igual a incremento de X' entre incremento de T', pero, repito, usamos estas, donde este incremento de X, pues claramente es X en C menos X en B, dividido entre el tiempo en C menos el tiempo en B. Aquí no pongáis una C delante del tiempo, porque lo que estamos diciendo es que, pues obviamente, si la señal es un rayo de luz, la distancia que recorre la señal entre el tiempo que invierte, pues nos tiene que dar la velocidad de la luz, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que como lo que va del evento B al evento C, pues es luz, pues claro, o sea, la luz nos relaciona las coordenadas de esos dos eventos, del B y del C. Pero aquí faltaría poner una cosa que si no, esto no está correcto, porque daos cuenta que cuando nosotros hacemos esta cuenta, pues por ejemplo, en un diagrama XY, en vez de poner el tiempo, pues ponemos dos coordenadas de la posición, lo que estamos calculando, o sea, esto nos está dando la pendiente de una recta. Como la velocidad de la luz es constante, pues esto sirve ponerlo así. Si, por ejemplo, la velocidad de la luz no fuera constante o fuera algo que estuviera acelerado, pues ya sabéis que esto lo que nos está dando es la velocidad media. No nos estaría dando la velocidad instantánea. Las velocidades instantáneas se hacen con derivadas, ¿vale? Pero para las velocidades constantes, esto perfectamente nos sirve. Queremos saber la velocidad de algo constante, posición final menos posición inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. O la misma diferencia, en vez de entre el inicial y el final, entre dos puntos cualquiera de la distancia que recorre este rayo de luz. Y del tiempo, claro. Pero precisamente como os estoy diciendo que estamos calculando una pendiente al hacer esta historia, pues claro, o sea, la pendiente del rayo de luz que va de B a C, pues tiene pendiente negativa. Porque esto, además veis que este rayo de luz, si yo lo prolongo por aquí, esto de aquí es un ángulo recto de 90 grados, que es lo que tiene que pasar con los rayos de luz que se lanzan en los sentidos, en los dos sentidos que tiene una dimensión. Y no es más que el cono de luz. O sea, si yo prolongara este rayo por aquí, pues veis, habría que añadir una segunda dimensión espacial, pero esto nos estaría dando el famoso cono de luz. O sea, que diferentes rayos de luz en los dos sentidos de una dimensión, pues tienen que formar 90 grados entre sí. Pero, insisto, este rayo de luz, o sea, pues veis que este es X igual a C por T, pues este rayo de luz no es X igual a menos C por T, porque ese rayo de luz sería el que sale del origen, pero este rayo de luz no es más que, o sea, lo que tenemos que hacer es que en vez de usar esto de aquí, pues es decir, X y T, como no son el 0, 0, la posición inicial, porque claro, imaginaos, aquí en esta ecuación, si B en X y en T
es el punto 0, 0 en espacio y tiempo, pues claro, esto se va y nos queda, claro, que x entre t es c, llevo la t multiplicando a c y nos queda que x es igual a c por t. Para encontrar este rayo de luz, pues lo que tenemos es, como tiene pendiente negativa, que poner aquí incremento de x es igual a menos c por incremento de t. Entonces yo este incremento de t me lo llevo aquí dividiendo, lo sustituyo por las coordenadas inicial y final del evento b y del evento c, que es esto de aquí, sin tachar esto que he tachado, y entonces me queda claro que la pendiente es negativa, porque este rayo de luz va en sentido contrario del eje X positivo, va hacia el negativo. Entonces, resumiendo, aquí hay que poner un signo negativo para que todo esto esté bien. Que no quiere decir otra cosa que es pues que en concreto el tiempo no, porque el tiempo siempre fluye de pasado a futuro, pero en la posición lo que quiere decir es que el valor absoluto en X del evento B va a ser mayor que el del evento en C. Por eso este signo menos va a ganar al valor absoluto de XC y va a quedar todo esto negativo. Y si veis, pues es coherente, porque si yo proyecto, como antes, el evento B en el eje X, pues tiene este valor. Sin embargo, si proyecto el evento C en el eje X, está en el 0. Así que aquí ya estamos viendo que de hecho XC es 0. Por eso esto queda negativo, por este signo menos. Bueno, pues vámonos abajo, que eso es justo lo que tenemos por aquí. Esto de aquí es lo que os acabo de poner arriba. El evento C en la coordenada X en el sistema O es 0, porque es la llegada del rayo de luz a donde está el estudiante. Como el estudiante es el sistema O, pues él está en el 0 de su origen de coordenadas. Y luego XB, pues eso lo hemos calculado aquí arriba, que es gamma beta por C. Por lo tanto, aquí lo he señalado que lo sustituimos. El tiempo en C no lo sabemos, el tiempo en B sí. El tiempo en B es gamma. Y aquí pues cancelamos esta C, estoy aquí arriba, cancelamos esta C con esta y nos queda que es gamma. O sea, el tiempo del evento B en el sistema prima, en el del profesor, era 1 hora y en el del alumno es 1 hora punto 6. Esto en concreto coincide o es coherente con lo que os estaba diciendo en el ejemplo del principio de este vídeo, que es que pues si el profesor ha medido 1 hora, o sea, t' en B es 1 hora, y aquí quitando las Cs, como es adimensional, pues seguiría estando en horas, y eso significa que el tiempo en B del alumno es gamma, que era 1.6, pues significa que es verdad que el profesor, por moverse, por estar en movimiento, cuando avanza el tiempo y queremos comparar ambos, pues ha pasado más tiempo en el sistema de referencia que está quieto, o sea, en el del alumno. Pero ahora vamos a ver, cuando vayamos analizando el evento en C, que esto va a dar la vuelta, haciéndoos un poquito de spoiler. Entonces, ¿dónde me había quedado? Sí, que esto es gamma, entonces pues nada, sustituimos, esto nos queda en negativo, xb entre, bueno, aquí no sé por qué se me ha olvidado sustituir xb aquí por, ya lo he hecho en el siguiente paso, que es gamma beta c, ¿vale? Aquí esto implica que, y ya pongo esta igualdad, menos c igual a esto y sustituyo xb, que es lo que he hecho aquí. Entonces, se cancela este signo negativo con este signo negativo, esta c con esta c de aquí, que es lo que es x en b, que era esto, y llevándonos este denominador multiplicando al 1 que queda aquí después de cancelar todo esto, pues tenemos tc menos gamma igual a gamma por beta. Despejamos t en c y nos queda gamma multiplicado a 1 más beta. Y aquí, bueno, podemos hacer más apaños porque como sabemos que gamma es 1, que es lo que tengo puesto aquí, sabemos que gamma es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado, pues 1 menos beta al cuadrado podemos interpretar que es el resultado de hacer suma por diferencia.
O sea, multiplicar 1 más beta por 1 menos beta. Entonces quedaría 1 al cuadrado menos beta al cuadrado. Como 1 al cuadrado es 1, pues sigue quedando esto, por lo tanto se cumple esto de aquí y es lo que hemos puesto aquí en blanco. Entonces, de esta manera, vale, aquí he seguido con ello, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos 1 más beta elevado a 1 y aquí tenemos 1 más beta elevado a 1 medio. Entonces, cociente de potencias con la misma base, pues deja la misma base, se restan los exponentes, 1 menos 1 medio es 1 medio, por lo tanto nos queda raíz de 1 más beta en el numerador y en el denominador raíz de 1 menos beta. Añadiendo la c al tiempo, ¿vale? Para unificar las dimensiones de longitud, pues nos queda esto de aquí. Así que ya, habiendo encontrado esta coordenada en la coordenada temporal del evento C en el sistema O, tenemos tanto la espacial como la temporal, porque recordad que la coordenada espacial, aquí está, X del evento C en el sistema O, en el del alumno, pues era 0, porque ocurría en su propio sistema de coordenadas. Así que ya solo nos queda encontrar el tiempo y la posición del evento C en el sistema prima, en el sistema del profesor. Como tenemos las coordenadas del sistema verde, pues nos vamos a las transformaciones de Lorentz, que están las coordenadas azules despejadas, y pues vamos sustituyendo. La coordenada X en C del sistema O es 0, por lo tanto aquí, pues bueno, en la del tiempo, pues nos va quedando gamma por C por T en C, que queda esto de aquí. Aquí volvemos a hacer lo mismo, sustituimos gamma por 1 entre la raíz de suma por diferencia de 1 y beta, y pues vamos cancelando tal. El caso que nos queda que C por el tiempo del evento C en el sistema del profesor, pues es C entre 1 menos beta. ¿Que queremos saber el tiempo? Pues cancelamos esta C con esta y es 1 entre 1 menos y beta era 0.8. Pues calculamos el número que dé y esto estaría en horas, que son las unidades del principio de este problema. Y nada, pues ya nos queda la posición en C. Vamos aplicando las transformaciones de Lorentz y tal. Hacemos lo mismo con el parámetro gamma. Lo sustituimos por suma por diferencia y tal. Se cancelan aquí unas cuantas cosas. Y aquí, ¿qué es lo que he hecho en este paso de aquí? Vale, como nos daba un signo negativo, que bueno, que vais a ver que la coordenada del evento C en el sistema del profesor va a dar un número negativo, pero vamos, más que nada porque, vámonos un poquito aquí arriba, como el profesor se ha ido hacia la derecha, hacia el sentido positivo del eje X, pues claro, el evento C, que es cuando llega esta señal, aquí al alumno, esto es el evento C, pues el sistema de referencia del profesor, que sería aquí el eje CT' para él y aquí su eje X', en realidad estarían doblados, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que él siempre, por moverse a velocidad constante, puede considerar que el que se está moviendo es el otro y esto valdría, pero no quiero detenerme ahora mucho en esto porque lo explico en la lista, en todos los vídeos de la lista de relatividad especial lo explico, pero quedaos con que la posición en X del evento C está en el eje negativo del sistema primo, ¿vale? Por lo tanto, va a tener sentido que este número sea menor que 0. Bueno, entonces, me había quedado por aquí. Que os estaba diciendo que, bueno, aquí aparece ese signo menos, podríamos dejarlo. Lo que pasa que, bueno, que yo lo que he hecho es dividir al numerador y al denominador entre C, o sea, perdón, entre beta, y luego este signo menos que cambie la posición de esta resta. O sea, intercambie los números de sitio. Entonces, queda esto de aquí y no me cabía y me he tenido que ir un poquito aquí para la derecha porque, bueno, nosotros ya sabemos, porque lo acabo de demostrar con argumentos, que xc' es un número negativo, pero si el problema fuera un poco más complicado, que a lo mejor no lo supiéramos, pues bueno, siempre se intenta dejar
aquí las cosas con signo positivo y si ya cuando sustituimos los números pues queda negativo, pues queda negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues tenemos todos los datos del problema, vamos a irnos a la tabla que tenía por aquí arriba y vamos a sustituir lo que acabamos de encontrar, pero ya me voy a otra hoja porque ya pues no me cabe en la que os estoy mostrando. Vale, aquí lo tenemos. Veis que en concreto, pues luego, o sea, podéis verlo sustituyendo numéricamente. Lo único que no vais a poder sustituir es la c de la velocidad de la luz, que eso es lo que os he dicho. En el tiempo se va a cancelar y en la posición, pues tendréis que sustituirla por el valor que tenga en las unidades que queráis, ¿vale? Lo que pasa es que para que quede aquí, perdón, en los números de la posición, un número que pueda poner en estas celdas que me he inventado, pues estamos haciendo esto, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, pues veis que pues ya tenemos el tiempo en el que sucede todo, la posición y tal. Veis que xc' nos ha quedado negativo, como habíamos dicho, y luego pues nos ha quedado lo que nos estaba pidiendo el problema, el tiempo en c y el tiempo en c'. Entonces, aquí claramente, quitando las Cs, pues vemos que el tiempo en el sistema prima, en el sistema del profesor, es mayor que el tiempo en el sistema del alumno. Cosa que nos impacta, ¿no? O sea, creyendo que a lo mejor pues todos los problemas de dilatación temporal eran iguales al que he planteado en el principio del vídeo, en el que el sistema que se mueve siempre vive menos tiempo en comparación con un sistema que está en reposo. Aquí podemos, o sea, aquí está la solución. El tiempo que mide el alumno pues es el incremento en t verde, que es el primer intervalo temporal, o sea, el que va del evento A al evento B. Aquí abajo tengo puesto unos diagramas de Minkowski. O sea, este primer incremento temporal en el sistema del alumno pues sería este de aquí, hasta proyectado el evento B en su eje temporal, sería este de aquí, es este incremento de aquí, y luego hasta C, pues es este otro, o sea, aquí el primero y luego este otro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como el eje temporal es una dimensión, el lineal, pues pasa que el segundo intervalo, que es el tiempo en C menos el tiempo en B, pues sumados ambos intervalos se cancela el tiempo en B aquí y el tiempo en A, como habíamos acordado que el tiempo inicial era el 0 en ambos sistemas, pues solo nos queda el tiempo en C. Entonces el tiempo en C habíamos visto aquí arriba que era un 3, por lo tanto el sistema verde, que es el sistema en reposo, que es el alumno, ha medido un tiempo de 3 horas en todo este rollo que plantea el problema, desde que empieza el examen hasta que el profesor se va, manda una señal, llega la señal y el examen acaba. ¿Y cuánto mide el profesor? Pues bueno, pues hacemos exactamente lo mismo, pero con la coordenada prima. Aquí igual, o sea, este TA' es 0, porque en el evento A parten los dos del mismo lugar en el espacio y sus relojes están sincronizados en el 0. Y aquí pues lo mismo, este tiempo B se cancela con este otro. En el sistema azul, pues la suma, este primer incremento sería este trozo de aquí, desde A hasta B en su eje temporal, y luego de B a C es lo que tengo aquí, que esto ahora os lo explico, pero bueno, o sea, he puesto en este lado, este primer trozo sería este de aquí y el segundo trozo sería este. Aunque veis que el evento C proyectado en el eje temporal del sistema prima del profesor tiene esta cosa rara, pero bueno, ahora me detengo a explicar esto. La historia es que aquí este número es igual al tiempo del evento C en el sistema prima y ese nos había dado, sustituyendo los números, nos había dado 5. Entonces, ¿quién ha medido más tiempo? Pues resulta que todo el tiempo en el que ha durado el examen, que es de lo que trata este ejercicio, pues para el profesor han sido 5 horas y para el alumno han sido 3, pese a que el profesor se está moviendo.
Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? No parecía en el primer ejercicio que hemos visto en el vídeo, que cuando un sistema se está moviendo siempre mide menos tiempo que el sistema que está en reposo. Y claro, la respuesta es que no siempre. O sea, lo que hay que hacer pues son transformaciones de Lorentz. El ejemplo que hemos visto al principio del vídeo pues es un ejemplo muy particular en el que de hecho aquí podéis verlo que en este problema, hasta que el profesor decide mandar la señal, que es un rayo de luz al alumno, pues eso es el evento B. Y claro, pues mirad, claro, si quitamos aquí las Cs, entonces aquí va multiplicando un 1, pues resulta que el alumno ha medido 1,6 horas y el profesor ha medido 1. O sea, es verdad que el profesor al estarse moviendo ha medido menos tiempo. Aquí lo que modifica todo, lo que es el kit de la cuestión de este problema, es el momento en el que el profesor decide mandar una señal hacia atrás, o sea, en las posiciones negativas de su eje espacial. Y voy a aclarar esto que es importante. Aquí este diagrama de Minkowski de la derecha es exactamente este mismo, lo que pasa que he puesto las distancias entre los eventos un poquito más pequeñas para que me cupiera lo que quería contar, que es cómo se proyectan los eventos en los diferentes sistemas de referencia cuando tenemos diagramas de Minkowski. Pues bueno, os lo he comentado antes, que pues como se hace de toda la vida. Pues por ejemplo, aquí el evento B. Pues para saber su coordenada espacial, proyectamos con una recta paralela al eje temporal hasta que corte a su eje X. Y esta distancia de aquí será la longitud en el eje X del evento B para el sistema verde, para el sistema en reposo, para el alumno. ¿Cuál es su coordenada temporal? Pues cogemos una recta paralela al eje X hasta que corte a su eje temporal y esta distancia de aquí será el intervalo temporal que mida para el evento B este eje. Pues ¿cómo se hace para el sistema prima, para el profesor, para el sistema que se está moviendo a una velocidad? Pues exactamente lo mismo. Se tiran rectas paralelas a los diferentes ejes hasta que cortan al que queremos calcular su magnitud. Lo que pasa que aquí he tenido que alargarlos en el sentido negativo, pues precisamente por lo que os estaba comentando antes, que el evento C, si lo que tengo es que trazar una recta paralela al eje temporal hasta que corte a su eje X', pues claro, si yo voy trazando esta recta de aquí, pues resulta que corta en la parte negativa del eje X del sistema O', que es lo que os he contado antes. Pues claro, el sistema O', al haberse alejado hacia el X positivo, ha dejado al alumno, tras un cierto tiempo, en los números negativos de su eje X. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la posición, o sea, la proyección del evento C en el eje temporal del sistema prima? Pues seguir una recta paralela al eje X, ¿vale? Hasta que corte al eje temporal. Entonces, aquí la tenemos. Y claramente, este número de aquí, o sea, aquí no puede verse, porque esto hay que hacer cálculos, pero aunque el sistema que se mueve sí que es verdad que mide generalmente tiempos menores cuando los compara con un sistema en reposo, como el evento C está en la parte negativa espacial, pues ocurre esta peculiaridad. O sea, toda esta... Espera, voy a limpiar esto un poco. Toda esta distancia temporal en el eje temporal del sistema prima es mayor que esta distancia en el sistema O. Y el motivo de todo esto es que el evento C se encuentra en la parte de atrás de la dimensión espacial del sistema que se mueve. Porque, ¿qué es lo que hubiera pasado si el evento C se encuentra en los X' positivos? Pues vamos a trasladarlo un poquito por aquí, pues más o menos pues aquí. Vamos a ponerlo aquí, que está, vamos a llamar a este evento un evento D,
por ejemplo, entonces el evento D, si lo proyectamos en las X', pues da este de aquí, este sería XD', veis que está en los números positivos del eje X', y si lo proyectamos en el eje temporal prima, pues entonces tiramos aquí una paralela al X' y veis que corta aquí en este punto. Y si hiciéramos los cálculos, veríamos que si el evento C estuviera metido, por decirlo de alguna forma, dentro del ángulo que forman los ejes en estos diagramas del sistema prima, al comparar tiempos sí que habría pasado menos tiempo en el sistema que se mueve y más tiempo en el sistema en reposo. Pero al estar el último evento, por decirlo de alguna manera, en la parte trasera de la dirección en la que se mueve el sistema prima, porque el profesor, claro, aquí al haber simplificado una dimensión espacial, pues solo se está moviendo en la dirección del eje X. Pues claro, cuando queremos medir el evento en posiciones que este sistema ya ha dejado atrás, pues claro, o sea, al proyectarlo en su eje temporal, se nos va, como ocurre aquí, se nos va muchísimo más para arriba que si este evento estuviera dentro de este ángulo que forman los dos ejes que os digo. Que, por cierto, no os confundáis con que este ángulo sea el cono de luz ni nada, ¿eh? El cono de luz está formado por rayos de luz y sería uno formado por esta recta amarilla y otra que fuera por aquí, ¿vale? Entonces, para acabar, pues esto es lo que ocurre, que el sistema en movimiento, el profesor, por estar el evento C en la parte negativa de su eje espacial, pues percibe que este evento sucede muchísimo más tarde de cómo lo percibiría si estuviera dentro, si estuviera, pues por ejemplo, este evento C estuviera por aquí, ¿vale? Y eso es lo que hace que en este ejercicio en particular, pues se manifieste esta conclusión tan poco intuitiva dentro de la relatividad especial. Y nada, ya por acabar, ya que estamos, como estamos hablando de dilatación temporal, voy a comentar muy rápidamente qué es lo de la paradoja de los gemelos. No os vayáis a confundir y penséis que la paradoja de los gemelos tiene algo que ver con este ejercicio que os he estado contando y no. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las transformaciones de Lorentz para un sistema que se mueve a una velocidad relativa respecto a otro, ¿vale? El que se mueve es el prima y el que está en reposo es el verde. Y luego aquí abajo tengo la relación en cómo miden el tiempo dos sistemas de referencia que no son inerciales. Porque aquí esto es muy importante, que si habéis seguido la lista de relatividad o habéis estudiado relatividad ya lo sabréis, y es que la relatividad especial solo funciona cuando estamos tratando sistemas inerciales, que se mueven a velocidad constante relativa. ¿Quiere decir eso que la relatividad no pueda tratar aceleraciones? Sí, claro que puede. De hecho, en la lista de reproducción tengo capítulos en los que hablo de las aceleraciones. Lo que pasa es que las aceleraciones empiezan a dar fallos a la hora de que tratamos sistemas de referencia que están acelerados entre sí. Y luego que las ecuaciones si habéis visto el capítulo de aceleraciones en relatividad especial, pues ya habréis visto que no hay quien las entienda, y esto es pues, precisamente porque como en la relatividad especial está de tope como velocidad alcanzable la velocidad de la luz, o sea, bueno, es un límite asintótico, no se puede llegar nunca a ella con una energía finita, pues esto implica que cuando un sistema de referencia está observando un sistema en reposo, quiero decir, un sistema verde, está observando a una partícula acelerada, pues el sistema verde no puede decir que la partícula lleva una aceleración constante. ¿Por qué? Pues porque eso implicaría eventualmente que esa partícula supera la velocidad de la luz. Esa partícula iría aumentando la velocidad y bueno, pues a lo mejor si lleva una aceleración pequeña tardaría años, pero llegaría un momento en el que por ir aumentando su velocidad superara la velocidad de la luz. Entonces eso, como no puede pasar,
la aceleración que observa para una partícula acelerada, valga la redundancia, un sistema en reposo, tiene que ser una función que se vaya estabilizando hasta que se haga constante y tienda asintóticamente a la velocidad de la luz. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema está acelerado, cuando él mide su propia aceleración, lo que se llama la aceleración propia, esta aceleración sí que puede ser constante para él. Entonces, pese a que podemos analizar situaciones con este truquillo, cuando tratamos sistemas de referencia, cuando decimos que uno está acelerado respecto a otro, lo que en Galileo nos daba las fuerzas ficticias y tal, pues en relatividad no se puede, que es lo que explico en el último capítulo que tengo ahora mismo, que es el de ruptura de la relatividad especial, y es que resulta que uno de los dos sistemas puede medir velocidades mayores para objetos que se están moviendo, mayores a la velocidad de la luz. En concreto, eso ocurre con el sistema que está acelerado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como eso es una contradicción dentro de la teoría, la relatividad especial no puede analizar sistemas de referencia no inerciales dentro del marco de su propia teoría, porque se sale fuera de ella. Porque llegamos a la contradicción de que un sistema que está acelerado puede medir velocidades para ciertos objetos que superan la velocidad de la luz. Y eso es un principio, vamos, la relatividad especial tiene solo dos principios y uno de ellos es el de que la velocidad de la luz es constante. Así que eso es lo que ocurre con el tema de las aceleraciones. Pero bueno, a lo que iba, que es la paradoja de los gemelos, lo que ocurre aquí es que en las transformaciones de Lorentz veis que tenemos simetría entre las coordenadas de ambos sistemas de referencia y que lo único que cambia es el signo del parámetro beta, que es en definitiva la velocidad relativa entre ambos sistemas, cuando nos posicionamos en un sistema o en otro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es como cuando en Galileo decíamos que tenemos dos sistemas de referencia, uno en reposo y otro en movimiento. El que se está moviendo pues va a una cierta velocidad, pero que si nos queremos posicionar en el sistema en movimiento, pues entonces el sistema en movimiento se ve a él mismo en el origen de su sistema de coordenadas y lo que ve es que el sistema verde se está moviendo en sentido contrario con el mismo módulo en la velocidad, o sea, con la misma velocidad, pero en sentido opuesto, o sea, con menos u. Pues estos diagramas de Minkowski es exactamente esta situación de Galileo, pero claro, aquí uno de los ejes es el tiempo. Aquí los ejes son ambos espaciales. Entonces, en las transformaciones de Lorentz hay simetría en ambas, veis que son prácticamente iguales, salvo el signo de la velocidad relativa, pues porque claro, o sea, el mundo, o sea, cuando se relacionan ambos sistemas de referencia, el mundo es exactamente el mismo, siempre que sean inerciales, repito, que es cuando aplican estas transformaciones, pues ambos ven el mismo mundo, lo único que cambia es que cuando lo analiza uno, pues el otro sistema lleva la velocidad con signo negativa y cuando lo analiza el otro, pues lo lleva el contrario, pues con positiva. Entonces esto da pie a la famosa paradoja de los gemelos, que es decir, bueno, pues ¿por qué tiene que envejecer más el sistema en reposo respecto del sistema que se está moviendo, si yo siempre puedo recurrir a la composición esta de velocidades, o sea, a la relatividad del movimiento, y decir que aunque si me estoy moviendo a velocidad constante, repito, y yo siempre puedo decir que yo estoy quieto y el que se está moviendo es el otro en velocidad, con velocidad negativa. Entonces veréis que si calculamos el ejemplo que he puesto al inicio del vídeo, relativizando estas dos situaciones, pues llegamos a la conclusión de que uno dice que es él el que mide menos tiempo en un enfoque y en el otro enfoque el que dicen que mide menos tiempo es el sistema contrario. Por ejemplo, en este de aquí, en el primero, diríamos, por el primer ejemplo que hemos visto en el vídeo, que se ralentiza, que no es que se ralentice, sino que mide un intervalo temporal más pequeño el sistema azul. Y el verde mide más tiempo.
Sin embargo, si le damos la vuelta y lo vemos de este punto de vista, pues pasa lo contrario. Aquí diríamos que mide menos tiempo el sistema verde y que es el sistema azul el que mide más tiempo porque él dice que él está en reposo. Y como se mueve a velocidad constante, pues aplica este principio del universo que es la relatividad del movimiento. Entonces esto es la paradoja de los gemelos, que es decir, o sea, se llama paradoja porque ambos tienen razón. Entonces, ¿cómo se soluciona esta paradoja? Pues bueno, en un principio se sale de ella diciendo que claro, que para que en realidad ellos dos puedan, que suceden ambas, aunque sea paradójico, pero que como nunca, como para que comparen relojes, uno de los dos sistemas tiene que darse la vuelta y volver al origen del otro, pues entonces ya cuando hacemos las transformaciones de Lorentz, como ha pasado en el desarrollo del problema que hemos hecho, pues se dará la situación que se dé, pero siempre un tiempo será distinto del otro. Que mientras que eso no suceda, mientras que el sistema azul tire para adelante y no se vuelva a encontrar con el sistema verde, como interpretado de esta otra manera sucede lo mismo, pues no hay problema en que se dé esta paradoja. Otra solución que se le da a esto es decir que bueno, con el ejemplo de los astronautas que viajan a Alpha Centauri y uno vuelve y es el que viaja, el que efectivamente ha vivido menos tiempo que el que se queda en la Tierra. Y se argumenta que, bueno, que lo que se hace es que llega de la Tierra a otro planeta, va en una nave espacial, el sistema azul y el sistema verde se queda en la Tierra, y que cuando llega a Alpha Centauri lo que hace es saltar el azul a otro sistema de referencia que ya venía por aquí, o sea, a una nave que ya venía con una cierta velocidad, pues salta a esa nave de forma que se sigue moviendo a velocidad constante, o sea, estas velocidades de las naves, estas de aquí, son todas constantes, de hecho, esta es menos v comparada con esta, y que en este caso, pues cuando vuelve a la Tierra, se explica en muchos vídeos que sí que es el azul el que es más joven que el verde, que el gemelo verde. Y que lo que ocurre aquí es que al saltar de un sistema a otro, como la velocidad es un vector, aunque sea en módulo igual, al estar en sentido contrario, pues es otro sistema de referencia inercial. Si ha habido dos sistemas de referencia inercial, significa que este objeto en el instante, aunque sea un instante de tiempo muy pequeño en el que ha cambiado de sistema de referencia, ha tenido que sentir una fuerza. Entonces eso hace que se rompa su inercialidad y se explica que como es el azul el que ha dejado de ser un sistema inercial por un instante solamente, pues es sobre el que caen todos los efectos de dilatación temporal de la relatividad. Lo que pasa que, bueno, que esto pues, esto te lo explican y tú te lo puedes creer o no, pero claro, te quedas diciendo, vale, pero ¿y cuáles son las matemáticas que hay detrás de todo esto? Bueno, pues son estas que os pongo aquí debajo de donde pongo paradoja de los gemelos. Esto tengo uno de los últimos capítulos en la lista de relatividad, donde hablo de las transformaciones de coordenadas cuando los sistemas de referencia no son inerciales, o sea, cuando uno está acelerado respecto del otro. Entonces, bueno, os he dicho antes que eso lleva a contradicciones, pero bueno, hay ciertas situaciones que se pueden tratar. En realidad lleva a contradicciones cuando es el sistema no inercial el que quiere definir el universo o analizarlo, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero decir es que aquí las transformaciones de coordenadas para el tiempo, hay una para el espacio también, para la posición, pero no la he puesto, está en el capítulo que os digo. Aquí la transformación que hay para el tiempo entre el sistema verde y el azul, aquí no le he puesto prima al sistema azul, le he puesto con la letra tau, que es como suele llamarse, pero imaginad que esta letra tau es la t' de aquí, es exactamente igual. Entonces, aquí no hay dos transformaciones con una cierta simetría entre ambas para ver cuánto tiempo mide un sistema que está en reposo y otro que está acelerado, siendo aquí el sistema que está acelerado el sistema azul
Y este alfa, en concreto, es la aceleración propia que lleva el sistema azul. O sea, es la aceleración que el sistema azul dice que lleva y que es constante. Porque el sistema verde nunca podrá decir que el sistema azul lleva una aceleración constante por lo de antes, porque si no rebasaría en cierto momento la velocidad de la luz. Entonces aquí, como no hay dos transformaciones, una para el sistema azul y otra para el verde, pues no nos queda más remedio que si queremos saber el tiempo que mide el sistema que está acelerado, despejemos esta ecuación. Si despejamos esta ecuación verde, o sea, si despejamos c por tau, pues vais a ver que tiene exactamente la misma forma, solo que en vez del seno hiperbólico es el arcoseno hiperbólico. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Bueno, ahora os lo voy a poner en GeoGebra. Muy bien, aquí tenemos el GeoGebra, como os decía, y la función verde, esta curva verde es el seno hiperbólico y esta curva azul es el arcoseno hiperbólico. Veis que están reflejadas una de la otra pues respecto a la recta y igual a x, o sea, la recta que pasa por el 0 y que tiene pendiente 1, que es lo que ocurre con las funciones inversas. Pero a lo que iba, en todo momento la función seno hiperbólico es mayor que la función arcoseno hiperbólico. Aunque aquí en este trozo, cerca del 0, pueda parecer que no, pero si nos vamos acercando infinitamente, siempre vemos que la función verde vale más. O sea, con vale más, ¿qué quiero decir? Porque si yo cojo pues este punto, el 0,3, lo subo y corta antes a la función azul que a la función verde. O sea, corta la función azul, yo me llevaría este punto al eje Y, valdría tanto, pero en el eje verde, o sea, en la función verde, como la corta un poquito más arriba, pues valdría un poquito más. Y volviendo a la hoja de cálculo, pues como la función verde lo que nos daba es el tiempo de un observador estático, que sí que es inercial, respecto de la función azul, que es el tiempo de un sistema que está acelerado, o sea, es no inercial, pues siempre es mayor la función verde. Siempre mide más tiempo el sistema inercial que un sistema que está acelerado para el tiempo. Donde, bueno, esta función que veis aquí, que he igualado al arcoseno hiperbólico, es la que vais a ver en la Wikipedia que os hacen este cálculo, el que os he dicho de las naves, que salta uno a otra y tal. Y bueno, eso es muy complicado porque es hacer cálculos a lo tonto. Aquí lo que podríamos decir es que, bueno, que la nave espacial pues, lleva una aceleración propia constante entre los dos planetas, como es lo que ocurriría en la vida real, porque aunque no llevara una aceleración constante, se vería modificada su velocidad por la atracción gravitacional de cuerpos por el espacio. O sea, no existen sistemas inerciales puros. Eso es una de las complicaciones que tiene la teoría de la relatividad general, que para poder encontrar un sistema inercial, pues claro, hay que tomar tiempos cortos, aceleraciones pequeñas, hay que tirar del principio de equivalencia, etc. Pero bueno, que en definitiva que esta ecuación es en esencia lo mismo que esta y la deduzco también en el capítulo de las transformaciones de sistemas no inerciales, que simplemente pues es igual, o sea, poner el tiempo de un sistema en función del tiempo del otro, como hacen las transformaciones de Lorentz. Lo que pasa que aquí, como carecemos de otra tupla de ecuaciones, pues para ver cuánto vale cada tiempo, pues tenemos que usar una función y su función inversa. Entonces, volviendo al GeoGebra, pues lo que ocurre aquí es que, claro, o sea, siempre que la aceleración sea lo suficientemente grande o lo sea el tiempo, que son los parámetros de los que dependen los argumentos de estas dos funciones, pues se notará más el desfase temporal entre una y otra. Pues claro, cuando esos números son pequeños, que pasa un tiempo muy corto o hay una aceleración pequeña, pues tenemos aquí que prácticamente en este intervalo las dos funciones son iguales. Pudiera parecer, en realidad no lo son, pero pudiera parecer. Es aquí, en esta región, donde aplica el principio de equivalencia de Albert Einstein para encontrar sistemas que son inerciales. Luego ya, pues, según la aceleración sea más grande o dejemos pasar un tiempo mayor, pues claro, ya veis que estas dos funciones se van separando y se apreciaría
el desfase temporal entre ambos sistemas de referencia, midiendo siempre, quiero decir, un tiempo menor el sistema acelerado y un tiempo mayor el sistema en reposo. Y esta es la solución dentro de la relatividad especial a la famosa paradoja de los gemelos, que es decir, claro, o sea, es paradójica porque en realidad estamos tratando sistemas que no son inerciales con una teoría que no nos proporciona ese tipo de información. Tenemos que irnos a los límites de la teoría, que es esto de aquí, o estas son las transformaciones de coordenadas para el tiempo que tenemos para poder sacar algo en claro de esta situación. Entonces, nada, ya con esto pues finalizo este capítulo de hoy. Espero que os haya quedado claro todo lo referente a la dilatación temporal, que en definitiva pues no es más que analizar la situación en concreto con las transformaciones de Lorentz, siempre que estemos hablando de sistemas que se mueven a velocidad constante, o sea, que sean inerciales. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo.